Muy bien, Adolfo. Ahora tenemos una pregunta de un ciudadano que la ha planteado y vamos a escucharla a ver si la productora nos pone el video, por favor. Hola, estimados televidentes. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Carlos Panta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señor Carlos Panta, somos del canal Piura TV para el programa Desayuna con tu abogado. En esta oportunidad queríamos saber si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta que quisiera que sea desarrollada en este programa que se transmite sábado tras sábado por Piura TV. Sí, bueno, quisiera que expliquen a la ciudadanía, ¿no?, acerca de la conciliación, así como sus beneficios, ¿no?, que ésta tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Carlos. Sobre la conciliación extrajudicial, colega abogado, era el colegio de abogados, ¿verdad? Sí, en el Colegio de Abogados. Bueno, pues muy bien, muy interesante la pregunta sobre la conciliación extrajudicial. Bueno, pues vamos a intentar contestar. ¿Qué es la conciliación extrajudicial? Pues en realidad es un mecanismo alternativo para resolver conflictos. ¿Qué es un conflicto? Pues un conflicto es todo aquello que hace que dos partes tengan opiniones diferentes sobre un mismo hecho, pero que además tienen una cierta relevancia jurídica o como mínimo tienen una relevancia social. No todo aquel hecho que tenga relevancia social tiene relevancia jurídica y quizás no puede ir a un proceso posterior de judicialización, pero sí que es un conflicto. ¿Y por qué es un mecanismo alternativo? Porque no vamos a recurrir al Poder Judicial. Es más, mi persona, que es conciliador extrajudicial, también es especializado en familia, pues muchísimas ocasiones tuvimos que realizar audiencias de conciliación. ¿Y en qué consiste la conciliación? En que dos partes que tienen opiniones contrarias quieren llegar a un acuerdo. Porque recordemos que cuando vamos a un juicio, ¿ya?, ahí no entramos nosotros como partes a resolver, sino que va a haber un juez que en razón a los hechos presentados, a los medios de prueba que acrediten tales hechos y a la ley o normatividad vigente, va a dictar una sentencia, te guste o no te guste. Y en derecho, decimos los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Así es. Ventajas de una conciliación extrajudicial. El conflicto se resuelve en el momento, delante de un conciliador en una mesa como esta. Están las dos partes, dialogan, ¿y qué hace el conciliador? Bueno, pues poner un poco de orden para que, digamos, no se incurra en desabruptos, en manifestaciones de desprecio o de una persona hacia otra, en insultos, y en, digamos, focalizar el problema, comprender, si el conciliador tiene esa visión, cuál es realmente el conflicto oculto que les lleva a esa mesa de conciliación, e intentar que las partes sean capaces a llegar a un acuerdo. Ojito, todas aquellas conciliaciones en las cuales las partes llegan a un acuerdo, el acuerdo suele respetarse, pero todos los procesos que van a juicio terminan en apelación. Siempre. ¿Y por qué razón? Porque la parte perdedora nunca va a estar de acuerdo a entender. Entonces, ¿para qué vamos a una conciliación? Para resolver ese conflicto. Pero hay otras veces, Ángel, en las que la ley, por imperio de la ley, nos obliga a ir a una conciliación. El decreto legislativo 1070 sobre la ley de conciliación extrajudicial lo que obliga es a algunas materias disponibles por parte de las partes a ir a una conciliación extrajudicial previa al proceso judicial. Y a eso se le denomina
interés para obrar. Hay dos tipos o dos requisitos que dice el Código Procesal Civil para iniciar un proceso. El proceso se producirá a iniciativa de parte que acreditará legitimidad e interés para obrar. La legitimidad para obrar es que las partes de la relación sustantiva sean las mismas que las partes de la relación procesal, y el interés para obrar es precisamente que se haya intentado por otros medios el poder llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Si falla la conciliación extrajudicial, entonces nos vamos indefectiblemente a un juicio, porque el conflicto persiste y debe de solucionarse. Adolfo, en el caso de los alimentos, la conciliación es alternativa, ¿verdad? Facultativa. Facultativa. O sea, si quiero, voy a una conciliación; si no quiero, no voy a una conciliación, porque la ley no me obliga que para interponer una demanda de alimentos previamente tenga que conciliar con la parte obligada, por así decirlo. Pero también, como tú lo has dicho, hay materias disponibles en las que sí es obligatoria la conciliación. ¿En qué casos, Adolfo? Claro, miren, por ejemplo, si nosotros reclamamos dinero, eso que nosotros llamamos, o el Código Procesal, obligación de dar, en teoría de obligaciones, en este caso dinero, obligación de dar suma de dinero, la ley nos obliga a reclamar previamente a través de una conciliación extrajudicial, ya que puede haber acuerdos. Si nosotros vamos a un desalojo, la ley nos obliga a reclamar anticipadamente a través de una conciliación extrajudicial. Una indemnización que hablábamos antes, una indemnización que no deja de ser muy parecida a una obligación de dar, una indemnización de daños y perjuicios, también te obliga a ir a una conciliación extrajudicial previa. Esas son requisitos de procedibilidad para poder llegar a un juicio, ¿ya? Pero obviamente hay otros conflictos que no son conciliables ni tan siquiera facultativamente. Por ejemplo, aquellos derivados de delitos, claro, o de violencia familiar. Esos ni facultativamente ni de ninguna manera están prohibidos. Adolfo, los divorcios están prohibidos. No puede divorciarse una persona por conciliación extrajudicial, ¿ya? Pero los procesos de tenencia, los procesos de régimen de visitas, los procesos de alimentos, esos procesos son facultativos a través de la conciliación, salvo en el caso de divorcio, en el cual para presentar una demanda de divorcio se debe de llevar el acuerdo de extrajudicial. Si es de mutuo acuerdo sobre el régimen de visitas, liquidación social, gananciales, la pensión de alimentos de los niños y la tutela de los niños, o se debe de proponer en la demanda lo que uno considera que necesita para el régimen de visitas, para todos esos aspectos. Es decir, la facultad de poder hacerlo es en casi todas las materias disponibles, excepto que provengan de delitos o de violencia familiar, y la obligación viene instituida por el Código Procesal Civil. Respecto a la violencia familiar que señalas, Adolfo, hay gente que tiene una idea equivocada, ¿no? Y cree que se pueden conciliar este tipo de delito, de asuntos. ¿Tú crees que esto se deba a qué? ¿A que la anterior ley permitía, la ley antigua, este tipo de conciliaciones, e incluso abogados se han quedado en lo que dice la anterior ley y no visualizan lo que dice la normativa actual? Sí, una de las cuestiones importantes es que, bueno, en Derecho somos estudiantes desde que empezamos el primer ciclo hasta que nos morimos. Y el conciliador también, ¿no? El conciliador, sin necesidad de tener que ser abogado, debe ser una persona que esté al día de la normatividad. Y por lo tanto, si esto sucede es por desconocimiento de ese operador extrajurídico o del abogado que sigue quizás anclado en una normativa que ya ha sido derogada. En conclusión, si quieres reclamar una deuda, hacer una conciliación.
Si quieres demandar alimentos, no necesitas conciliar, puedes demandar directamente. Y si estás involucrado en un tema de violencia familiar, no puedes conciliar sobre esa materia, ¿verdad, Adolfo? Así es. Pero recuerde siempre que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Se lo dice un abogado. Así es, Adolfo.